Y ahora nos toca hacer una aclaración acerca del juicio político y acusaciones constitucionales contra el presidente del JN. Ya se encuentra con nosotros en los estudios el vocero de dicho órgano electoral, Paul Vizcarra. ¿Cómo está? Sea bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días a todas y todos que nos ven a través del canal del jurado. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Le comento, hay dos denuncias vistas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra el presidente del JN. Una señala que es abuso de autoridad y otra está basada en el supuesto fraude electoral del 2021. Sin embargo, dejan abierta la posibilidad de un juicio y antejuicio político. ¿Cómo analiza usted este panorama? A ver, creo que para empezar a explicar esto es importante tener en cuenta dos artículos específicos de la Constitución. El artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución, que regulan lo que es el juicio político y el antejuicio político. Primer punto. Segundo punto, señalar que el Congreso de la República, durante toda la gestión que se está desarrollando en el jurado, tuvo como base para declarar improcedentes toda denuncia constitucional, señalando que el 99 expresamente no decía que el presidente del jurado o alguno de los miembros del Pleno podía ser sometido a juicio político. Y por tanto, siempre las denuncias constitucionales fueron declaradas improcedentes. Claro. En estos dos casos que usted ha mencionado, el criterio ha cambiado. No el fin, porque al final dicen que son improcedentes. Lo que ha cambiado es el argumento o el sustento. ¿Y cuál es ese argumento? Ese sustento dice, sí se le puede aplicar juicio político al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al Pleno 2, o sea, el elegido por la Junta de Fiscales Supremos, que normalmente es un fiscal o una fiscal supremo, pero el sustento de esta acusación no amerita un juicio político. Es decir, el destino es el mismo, improcedente, pero el argumento que sustenta esa improcedencia es distinto. ¿Por qué es peligroso ello? Porque habilita la posibilidad de que al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y al Pleno 2 se le pueda abrir un juicio político cuando el artículo 99 de la Constitución de manera expresa establece cuáles son los funcionarios públicos que pueden ser sometidos a este juicio político. Y en el 99 no está el Jurado Nacional de Elecciones. Así es, claro. Entonces, cuando uno quiere aplicar una carga, cuando quiere aplicar un proceso contra un funcionario o una persona, las normas tienen que ser expresas por un principio de legalidad. Y en este caso, expresamente el 99 no incluye al jurado. Pero entonces, ¿cuál ha sido el sustento del Congreso para realizar esto? Hace algún tiempo salió la sentencia en la demanda competencial 03-2022, donde el Tribunal Constitucional dijo que el presidente del jurado no dejaba de ser juez supremo. Claro, y por tanto debe ser incluido, incluido en el 99. Pero aquí hay un error de interpretación sistemática de la norma constitucional y la norma legal. Cuando el juez supremo, elegido por la sala plena de la Corte Suprema y designado para venir al jurado, se incorpora al jurado, tiene una licencia funcional, deja de ser, o ejercitar, mejor dicho, funciones jurisdiccionales en la Corte Suprema. Así es. Por tanto, ya no tiene un vínculo, si bien mantiene su vínculo como juez supremo, deja de ver causas jurisdiccionales de la justicia común y pasa a la justicia electoral. Funciones electorales, así es. Y por tanto, como desarrolla función electoral, ¿y qué se ve en la función electoral, de justicia electoral? Se ve el relacionamiento con los partidos políticos. O sea, los partidos políticos tienen interés en lo que desarrolle o con lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones, porque son una de las partes de estos procesos electorales. En ese contexto, ¿cómo es posible que el árbitro o el juez que desarrolla esta función de resolver causas en materia electoral sea a su vez juzgado a nivel de juicio político por el Congreso, donde existe representación política de los partidos? Claro. Sería una sinrazón, ¿no? No tendría un fundamento lógico. Sería como juez y parte prácticamente. Por supuesto, o sea, yo voy a juzgar causas de los señores de los partidos que están representados en el Congreso y luego el Congreso me puede juzgar políticamente por alguno de los 200 y un poco más artículos que existen en la Constitución. O sea, y a eso imaginemos que en el Congreso tenga mayoría un partido político, va a tener influencia ahí, ¿no? Es posible, ya hemos tenido un partido que ha tenido mucho más de la mayoría requerida para
para aplicar un juicio de esta naturaleza. Entonces es peligroso para la democracia. Yo creo que aquí hay que ver un asunto macro, más que un asunto de personas. Cuando se legisla, cuando se aplica la norma, cuando se proyecta algo en función a las personas, la democracia sufre. Porque tenemos que legislar, proyectarnos en base a las instituciones democráticas. El Jurado Nacional de Elecciones es un apéndice del Poder Judicial o de la Corte Suprema. El Jurado Nacional de Elecciones es un ente constitucionalmente autónomo con sus propias prerrogativas, con una función constitucional específica señalada en el artículo 178 y 179 de la Constitución, con una ley orgánica que establece cuál es su rol en la democracia. Lo que se encarga de velar por la democracia, y acá lo que se ha hecho es individualizado el tema acá del tema político, ¿no? Lamentablemente, desde hace un tiempo atrás, no solo el Congreso, sino a nivel de la política en general, me parece que se está viendo el asunto de manera personal y no de manera institucional. Esta sentencia competencial a la que hice referencia, pues hace una interpretación particular, por no decir otra cosa, no quisiera calificarla de otra manera, de esta situación del presidente del jurado y del Pleno 2, que es una fiscal o un fiscal supremo. Ellos no ejercen su función a nivel de fiscalía o de poder judicial, ejercen su función aquí, en el Jurado Nacional de Elecciones, viendo temas de partidos, y por tanto tienen que estar protegidos de cualquier intervención política en las decisiones que ellos puedan tomar. Y por eso el constituyente del 93 no los colocó en el 99. Ahora, ¿cómo quedaría, ya que ha señalado el tema del TC, donde exhorta al Congreso a incluir al presidente del JN, cómo quedaría este caso? Todavía no ha sido votado, tengo entendido, en el Congreso. Claro. A ver, ahí hay algo importante que tener en cuenta. Cuando hablamos de jurisprudencia constitucional, hay que hablar de la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, no de la última sentencia. El Tribunal Constitucional tiene una línea jurisprudencial. El Tribunal Constitucional en anteriores pronunciamientos lo que ha dicho es que a los miembros del sistema electoral, no solo Jurado Nacional de Elecciones, sino OMPE y RENIEC, debería incorporárseles en la prerrogativa del antejuicio político, que es una figura distinta al juicio político. El antejuicio político es una prerrogativa y el juicio político es una carga. El Tribunal Constitucional en anteriores pronunciamientos ha dicho, señores, es importante que los miembros del sistema electoral tengan el antejuicio político porque no es dable que el presidente del jurado o algún miembro del Pleno o, por ejemplo, el jefe de OMPE o RENIEC esté yendo a cualquier fiscalía común a contestar una denuncia de cualquier persona, de cualquier ente político que se pueda, o de cualquier ente persona privada o pública que quiera presentar una denuncia. Ese es el antejuicio político. Y así lo ha dicho siempre. Lamentablemente, en esta última sentencia, que ya tiene algún tiempo, cambia esa línea jurisprudencial. Dicen, ya no solo es el antejuicio, sino también el juicio político, que es una carga. El antejuicio político es una carga para los funcionarios que se encuentran en el 99, porque pueden ser acusados por vulneración a cualquiera de los artículos de la Constitución, más de 200 artículos, que además no tiene un procedimiento arreglado. Claro, y hay que agregar a esto también una tercera acusación constitucional que ha hecho la congresista Amuruz, y si bien lo tengo claro, con respecto a una supuesta contratación indebida y también alegó a un juicio político. ¿Cómo quedaría ahí esa figura? ¿Cómo tendría que analizarlo el presidente del JNE? ¿Cuándo se verá este tema? A ver, muy interesante el tema porque lo que creo, y esto lo digo a nivel ya más que todo personal y académico, es que resulta peligrosas estas dos calificaciones que se hicieron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque se está creando una línea de interpretación del artículo 99. Y diciendo, bueno, en este caso 1 y en este caso 2, si bien te declaramos improcedente, en nuestros argumentos hemos señalado que sí es posible aplicar el juicio político al presidente del jurado. Cuando venga esta tercera o cuarta denuncia constitucional, probablemente, no lo puedo afirmar, digan, bueno, como te corresponde el juicio político, ya lo hemos establecido en dos pronunciamientos anteriores, y estos hechos sí ameritan un juicio político, procedamos. Claro, ¿Se dan cuenta? Cambia la situación. Antes era no corresponde porque tú no estás en el 99.
Entonces era un blindaje que, como lo había señalado anteriormente, lo hizo el constituyente del 93. El constituyente del 93 se puso en esta situación cuando creó el poder electoral. Dijo, bueno, tenemos que mantenerlo ajeno de cualquier injerencia política en sus decisiones, porque no puede ser juez y parte, porque los jugadores, llevemos esto a un partido de fútbol, los jugadores claro, de fútbol no pueden juzgar al árbitro. Al árbitro, exacto. O sea, es ilógico, ¿no? Ese es el contexto, es un contexto peligroso que se está asentando lamentablemente en nuestro Congreso de la República. ¿Cómo se puede interpretar ello tomando en cuenta que son 8 acusaciones constitucionales, ¿no?, contra el presidente, que hubo contra el presidente del JNE? Y hay que tomar en cuenta que quizás algunos analistas políticos también señalan que podría haber un hostigamiento contra el presidente. ¿Qué opina? Claro, a ver, aperturar la posibilidad del juicio político a través del artículo 99 y 100 y el 89 del reglamento del Congreso de la República habilita la posibilidad que cualquier ciudadano pueda denunciar al presidente o a algún miembro del Pleno. Presentar una, dos, cualquier congresista lo puede hacer. Y entonces vamos a tener una sobrecarga, entre comillas, de denuncias constitucionales en contra de un ente electoral que tiene funciones específicas en la Constitución y en su ley orgánica. Fiscalizar el proceso electoral, preparar la normativa del proceso electoral. Entonces, al final, consume también, desde un tema de tiempo, la defensa de estas situaciones, ¿no? Y el peligro que implica que se puedan juntar los 89 votos, 87 votos que se requieren para destituir a una persona, a un funcionario público que, como le digo, ve las causas de los señores que están en el Congreso. Así o sea, es lo peligroso, no para una persona en específico, ¿no? Claro. Porque a veces nosotros, el presidente, una persona en específico, no, sino para la institucionalidad del país. Entonces van a decir, pero él no tiene control, es otro de los argumentos que dicen ciertas personas, ¿no? Pero él no tiene control, ningún funcionario público está ajeno del control. Por supuesto, pero el funcionario público, presidente del jurado, fiscal superior, fiscal supremo, tiene un poder de control, que es la Junta Nacional de Justicia, otro órgano constitucionalmente autónomo. En esto que se denomina pesos y contrapesos, ¿no? Check and balance, los típicos check and balance de la Constitución norteamericana. Aparte, ¿no? También ya este año se retira el presidente, pues, ¿no? Claro, ese es otro tema. O sea, esta gestión acaba en noviembre del 2024. Entonces, lo peligroso es que se dejan precedentes a futuro. Y recordemos, y lo hemos señalado también muchas veces aquí en el canal, en el 2026 tenemos un año muy complicado. En el 2026 se juntan 2 procesos electorales, en abril y en octubre. Entonces, no es posible que los partidos políticos o organizaciones políticas, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, es posible, puedan tratar de injerenciar o interferir en la función vía este tipo de procesos. Claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le agradezco por su participación. A ustedes por la invitación.